Muy buenas tardes para todo el planeta Tierra. Estamos aquí nuevamente, como todos los sábados, a las 16 horas Argentina, por Más que una Radio, en Cántico Dorado. Como siempre, buscando transmitir desde nuestro corazón todo lo que hemos aprendido y lo que nos falta todavía por aprender, porque esto recién comienza. Un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias por estar allí, siempre esperando cada sábado, esperando todas las transmisiones, siguiéndonos. Gracias, porque no se trata de likes, sino se trata de que este conocimiento se expanda entre otros hombres del planeta. Iba a decir el universo, pero el universo no lo necesita. El del planeta es el que está desconectado y olvidado. Y hoy tenemos una hermosa transmisión también. Y es un día muy particular. Vamos a hablar de las 5 puertas. Un viaje hacia los templos del hombre. Mi nombre es Jairo. Como todos los sábados estamos aquí y no estamos solos. Y también está una hermana que también forma parte de este gran cuerpo humano, de este gran conocimiento, y tiene un gran corazón. Y bueno, mejor que se presente ella, que lo haga yo. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias a todos los que nos acompañan, que siempre están ahí escuchando nuestras palabras. Y mi nombre es Sofía, y estamos acá para dar este conocimiento desde el corazón, desde lo que hemos aprendido, como decía Jairo. Así que gracias por estar ahí y bueno, para adelante. Hola, pero muy buenas tardes a todos esos corazones, a todos esos pichones de cóndor que todos los sábados nos escuchan, nos acompañan en este, como dijo Jairo, en este conocimiento en el cual nosotros también estamos aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias, mi nombre es Marcelo, gracias por estar ahí junto a nosotros. Bueno, entonces si les parece nos adentramos en el tema. Estamos hablando entonces de las 5 puertas, un viaje hacia los templos del hombre. ¿De qué puertas podríamos estar hablando y de qué templo? O templos, pero en realidad todos hacen un solo templo. ¿Y esas puertas qué son? Bueno, si hablamos de que esto es un conocimiento traído de las estrellas, que siempre lo hemos dicho, y otros hermanos que también lo pregonan, quiere decir de que antes no se ha manifestado en la tierra, o no se ha tocado, no se ha usado, y lo que se ha hecho es ocultar. Por algo muy lógico. Si esto, los otros dioses que existen, u otros conocimientos, entre comillas, hubieran sido útil, lo hubiéramos visto en los frutos del hombre. Pero el fruto del hombre es destrucción y muerte. Quiere decir de que hay algo que no ha servido, o algo que no se ha tocado en verdad y en esencia. Entonces, desde ese lugar y tomando el Génesis también debemos de comprender de que ha habido una manipulación en nuestra genética, en nuestra manera de pensar, por consecuente en nuestros actos. Por eso es que hablamos de 5 puertas. Por eso es que hemos dicho siempre de que el hombre de esta tierra ha estado desconectado. Está sin ley, fuera de la ley. No cumple con la creación. Se ha olvidado de su origen. Y desde ese lugar es que hoy debe de retomar. ¿Con qué? Pues tomando del verdadero conocimiento. Lo hemos dicho en varios programas que Jesús siempre habló en parábolas y en cifrados. Hoy vamos a entender por qué. Son las 5 puertas. Son 5 ventanas, 5 llaves. Vamos a hacer un ejemplo para que sea de alguna manera un poco más simple. Es como que tienes 5 puertas para entrar a tu casa y has querido entrar siempre por la ventana. Pero tienes las puertas, pero no las has usado. Entonces, no has podido ingresar realmente, o lo has llenado de basura. Para que tu espíritu pueda crecer, contener, comprender, buscar la luz y el amor, es porque esas 5 puertas, lo que el mundo llama 5 sentidos, los ha buscado usar con verdad. ¿Y cuál es la verdad entonces? La verdad, primero vamos a ver cuál no es. La vista no la hemos usado sabiamente. La hemos usado para ver obscenidades, para ver con ambición. Y hay un proceso interno que se genera en el pensamiento, en el pulsar del corazón.
existe algo químico y científico también que sucede a nivel de la materia y también a nivel del espíritu. Es un tema muy profundo, estamos hablando de la ciencia y del espíritu. Así también los otros sentidos. No los hemos usado para lo que fueron creados. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos dicho que cayó una rebelión a este planeta y lo que ha querido hacer es destruir al hombre. Jesús decía, vosotros sois dioses. Y si la rebelión nos quiere matar, es porque nosotros vamos a ser como nuestro Padre. ¿O acaso nosotros no hemos querido ser como nuestros padres cuando éramos chicos? Imitar sus actos, seguir sus pasos. Hemos querido parecernos a Él. Y esto es el mismo camino. Lo que pasa es que hemos bebido de un conocimiento falso, mentiroso, despiadado, maldito, para matarnos. Para que así nuestro espíritu, que aprende a través de lo que toma de los 5 sentidos, se ha ido reteniendo, se ha ido deteniendo en un proceso de ascenso. Se ha estancado, como si estuviésemos repitiendo el mismo grado durante mucho tiempo, sin aprender. Pero eso ha ocurrido por esta rebelión, que esta rebelión ha sabido cómo manipular nuestro pensamiento, ha sabido cómo manipular nuestros 5 sentidos. Pero en este preciso instante, la verdad no se puede ocultar más, porque está escrita en las profecías. Y si decimos, como dice el Apocalipsis, que Jesús es el espíritu de la profecía, está clarísimo entonces de dónde viene la profecía y qué significa. Este conocimiento viene de las estrellas para que nosotros podamos resucitar. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los 5 sentidos. Hoy estamos transmitiendo bajo una situación tal vez, no sé si adversa, pero vean cómo ocurre la manipulación. En la época de los romanos, del César, tenía un problema con el gobierno, con sus adeptos, con sus religiones. Y no sabía cómo cautivar a más. Y él llegó a la conclusión de usar los coliseos. Pan y circo le dio al pueblo. Y hoy, justo hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo en el planeta entero? Y esto ya corre a muchas razones y muchos conceptos que podamos tener. La gente está embelesada viendo algo que lo que hace es estancar el pensamiento. Una emoción que no es libertaria. Perder el tiempo en algo que no es importante. Eso es pan y circo. Y así nos han distraído de lo que es verdadero y esencial en nuestros 5 sentidos, con lo cual no hemos podido resucitar. Pero con esto y entendiendo este conocimiento y aplicando los 5 sentidos para lo que fueron creados, la resurrección empieza. Porque así empieza a entrar en el espíritu verdad y vida. ¿No, Sofi? Sí, así es, hermano. Muchas gracias. Y nombraste el Apocalipsis y me hizo recordar el Apocalipsis, que hubo una gran batalla en el cielo y cayó el dragón y engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo ha engañado con estratagemas, con cosas que no nos hemos dado cuenta? Porque manipulando así nuestros 5 sentidos, porque si vamos a la historia, el hombre en la historia aprendió, ese hombre que en el principio empezó a aprender a través de lo que tocaba, de lo que veía, de lo que olía, y empezó así a generar esas memorias, empezó así a conocer lo que pasaba alrededor. Entonces, si esta rebelión que cayó acá y engaña al mundo entero, debemos empezar a comprender cómo en esos 5 sentidos nos han manipulado, con la vista, con, bueno, como nombrabas, con cosas que pasan en la televisión o en un montón de imágenes que no son reales. Porque no son reales. Real es el sol que nos ilumina todos los días. Real es esta tierra. Real somos nosotros que vivimos acá y tenemos un corazón que palpita. Entonces empezar a comprender cómo algo con el que convivimos todos los días ha sido modificado, ha sido
no tenemos una conciencia de cómo utilizarlo, en realidad, porque lo han manipulado a través de muchas cosas y a lo largo de mucho tiempo. Entonces, como en imágenes tan falsas hemos grabado cosas en nuestra inconsciencia, entonces debemos empezar con este conocimiento que nos han traído nuestros hermanos de las estrellas, empezar a tener esa conciencia, empezar a caminar nuestra vida, empezar a caminar en la vida real, en la vida del espíritu, en la vida de este cuerpo y espíritu que somos. ¿Qué pensás, Marce? Me quedé pensando en eso que dice Jairo, ¿no? De ese pan y circo, cuando ese gobernante no podía tal vez cumplir sus objetivos, entonces dijo, necesito algo para dominar a la gente, para mantenerla, estúpida y poder manipularla más fácil. Entonces, el pan y el circo, como dijo Jairo. Y hoy por hoy estamos sumergidos en un mundo de pan y circo, donde se tapa una cosa con la otra, donde hoy por hoy se está jugando un mundial de fútbol y todas las cosas que están pasando en el mundo y todo se está tapando por un mundial de fútbol. Está muriendo gente, siguen los robos, la gente no tiene para comer, pero están todos atrás de un mundial de fútbol. A ver quién gana, a ver quién pierde. Pan y circo. Están nuestros, 5 sentidos de la humanidad los tienen embobados en una pelota de fútbol. Yo juego al fútbol, soy futbolista, me gusta jugar al fútbol, no te voy a decir que no. Pero cuando uno empieza a aprender a caminar un camino donde empieza a ver realmente, donde empieza a oler realmente, empieza a escuchar verdades realmente, y se empieza a dar cuenta de que, así con el fútbol, muchas cosas que nos han impuesto para manipularnos y tenernos dormidos, tenernos atrapados en ese pan y circo, como dijo Jairo, y bueno, acá estamos, ¿no? Tratando tal vez de a poco de salir de ese circo, de no ser parte. Ya no ser parte de ese circo, ya uno empieza como a decir, epa, ya le estoy dando otra utilización a mis sentidos. Ya estoy viendo cosas que antes no veía, ya estoy escuchando cosas que antes no escuchaba, estoy olfateando ya que atrás de esto hay algo malo. Atrás de toda esta mampara que nos están poniendo atrás de un mundial se viene algo malo. Yo ya lo estoy viendo. Entonces, ¿qué pasa? Mis sentidos ya se están adelantando. Se están adelantando a algo que ya viene. Y por la duda me están avisando. Ahora queda a mí. ¿Qué hago? ¿Le hago caso a esos 5 sentidos o sigo detrás del pan y circo? No. Yo me paro. Vamos a hablar de fútbol, paro la pelota y empiezo a mirar las cosas de otra manera. Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, los 5 sentidos siempre estuvieron para nosotros, pero ¿lo estábamos usando bien? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que realmente veníamos caminando una vida muy, muy, muy equivocada y que tenemos la posibilidad de pararnos y decir hasta acá y parar y empezar a usar sentidos lógicos, buscarle sentidos lógicos a las cosas. ¿Por qué no muestran esto? ¿Qué quieren tapar atrás de esto? Entonces, ahí es ahora cuando empecemos a profundizar bien en el tema de los 5 sentidos, vamos a cerrar más la idea de lo que queremos decir. Gracias, Marce, gracias, Sofi. Y volviendo a los 5 sentidos, hay que hacer un ejercicio muy simple para poder comprender qué es. En la cultura de otro país, te pueden enseñar desde niño de que el otro hermano de otro país de tal forma, de una manera, y dicen que eso no sirve, que es mala persona y lo que sea. Y tú creces con esa cosa que te infundieron a través del pensamiento y se empieza a grabar a través de tus sentidos, porque tú tal vez ves un atisbo de algo que puede parecerse, pero no es. Y de pronto la vida misma te lleva a vivir en esa cultura que te dijeron que era de tal o cual forma. Y tú compruebas de que no era así, de que tenían un gran corazón, de que habían vivido otras cosas y por eso sucedía eso. ¿Cómo tú empiezas a percibir lo diferente, como tú decías, Marce? Porque te entra por los sentidos, pero porque tú hiciste una reflexión dentro tuyo, y es como un nudo que se desató. Entonces eso empieza a fluir por dentro tuyo, a emanar
y tus sentidos empiezan como a limpiarse. Por consecuente, tu comprensión empieza a activarse y lo que empieza a verterse en el espíritu es algo real. Es algo que viene contigo. El amor, el perdón y la comprensión son cosas que vienen con nosotros. Entonces, los 5 sentidos, y ya hemos hablado de la rebelión y lo que nos hizo. Hemos hablado de que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo es el ascenso del espíritu del hombre entonces? Solamente es a través de los 5 sentidos, pero los 5 sentidos bien usados. Los 5 sentidos, por eso el Creador nos dio la naturaleza, para que a través de tocar un árbol aprenda, de comer un fruto aprenda, de sentir o escuchar el agua fluir de un río, de una cascada, aprenda. ¿Cómo aprende? Lo graba por dentro. Hay un proceso muy profundo allí. De esa manera es que empezamos nosotros como a depurar, a limpiar. Así empezamos a resucitar. Empezamos, nuestro espíritu empieza a, como si tomara una bocanada de aire, porque antes no lo tenía. Resucita porque a través de esos 5 sentidos que él tiene, empieza a buscar conectarse con lo que es verdad. Lo ve en su alrededor, pero busca como mirarlo desde adentro. Busca sentirlo, observarlo desde el espíritu. Entonces empieza a olerlo diferente. ¿A qué puede oler el amor? No se puede explicar, pero sí se puede sentir. ¿A qué puede oler el perdón? ¿A qué puede oler la humildad? Allí están los 5 sentidos entonces, activos. Buscando, pero el mundo lo que busca es distorsionarlos. El mundo lo que busca es corrernos de ello, porque ellos sabían la mecánica de que nuestro espíritu cómo aprendía. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio, como dices tú, Marce, la tele. Nos dio los estadios, cosas de entretenimiento, entre comillas. Entonces empezó a grabar cosas que no son de él. El espíritu no está hecho para que fume. El cuerpo no está diseñado para meterle humo. Pero ¿qué infundieron por los medios de comunicación siendo una herramienta muy grande? Allí están los protocolos de los sabios de Sion. Eso está ahí, está público. De esa manera es que los 5 sentidos empezaron a distorsionarse, pero ahora lo bonito es esto, que con este conocimiento, aplicándolo, el espíritu aprende. ¿O no, Sofía? Sí, es así, porque los 5 sentidos nos han dicho que, bueno, lo que hemos aprendido, yo lo que aprendía cuando iba al colegio, era que estaban solamente para ver, para oír, para sentir, solamente el cuerpo material, desligado del espíritu, porque es como que los 5 sentidos estaban para servir a la materia, al servir a este cuerpo que tenemos acá, pero son un conocimiento, o sea, los 5 sentidos alimentan a nuestro espíritu y no nos enseñaron a ello, a servir al espíritu. Entonces, ¿cómo debemos de pensar, cómo se debe de romper eso? Hay que romper con la creencia, hay que romper con la ignorancia de que son realmente ellos. Para empezar a nutrirnos, empezar a nutrir nuestro espíritu, de nuestras memorias, empezar a tener un conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad de la vida. Y empezar a nutrirnos con esa verdad de la vida y generar nuevos pensamientos. Porque si conocemos lo que son los 5 sentidos, empezamos a reeducar ese pensamiento que ha mantenido al hombre estancado, al hombre en creencia, en fanatismo, porque como una persona que siempre ha consumido, en este ejemplo, como nombraba Marce, de fútbol y siempre se ha nutrido de fútbol, va a hablar de fútbol toda su vida, porque es lo único que ha aprendido. Entonces,
hay que romper con esa creencia, hay que romper con esos conocimientos que hemos grabado durante tanto tiempo que lo han implantado. Empezar a nutrirnos con otras cosas, romper ese velo, sacarnos esa venda de los ojos y empezar a mirar desde otro lugar, a empezar a mirar con nuestro sentido, justamente, valga la redundancia. Y así, cuando esos velos se corren, empezamos a conocer nuestra verdadera identidad, a formar nuestra verdadera identidad de hombre universal, que es lo que queremos transmitirles acá a todos, con este conocimiento que, como decías, los protocolos de 24 de Sion, es un conocimiento que está ahí, que todos los pueden investigar. Este conocimiento ha estado durante mucho tiempo y han salido un montón de documentos para que nosotros lo podamos investigar, para que podamos correr esas velas. Ese es un ejemplo de empezar a descubrir cómo la otra fuerza ha trabajado para que el hombre no se despierte. Y así, investigando, rompiendo la creencia, conociendo, vamos a trabajar en ello. Marce. Cómo esa fuerza hizo todo lo posible para que nosotros nos conozcamos, esa verdad. Porque ellos, de una manera u otra, saben el potencial que nosotros tenemos por dentro. Y como ellos saben el potencial que tenemos por dentro, ¿qué tienen ellos? Miedo. Miedo que nosotros empecemos a descubrir qué realmente son estos 5 sentidos y que realmente esos 5 sentidos son llaves o puertas directas a despertar ese conocimiento que tenemos por dentro. Por eso siempre lo han embarrado tanto nuestros 5 sentidos. Porque que nosotros descubramos el verdadero funcionamiento de los 5 sentidos es la puerta a la perdición de ellos. Digamos, es claro. Digamos, que nosotros descubramos realmente el verdadero potencial de nuestros 5 sentidos hacen que ellos se debiliten y no sepan, ya, ellos nos dominan por los 5 sentidos, de una manera u otra. Entonces, al salir del dominio de ellos, ¿qué pasaría? Ellos pierden fuerza sobre nosotros. Ya está, nos escurrimos de sus garras, por así decir. ¿Qué se conoce en el mundo como los 5 sentidos? Se conoce el ver, el oír, el oler, el saborear, el tocar. Ahora, ¿vemos realmente lo que realmente debemos ver o vemos lo que ellos quieren que veamos? Porque mientras sigamos sumergidos en la ignorancia, no creo estar viendo bien. Oír. Cargar nuestros oídos de ruidos molestos, de rumores, chismes, de música con letras agresivas y de degeneración. Y muchas veces de falsas creencias religiosas y aprendizajes facultativos falsos del mundo. Oler. Este mundo, intoxicados por el dióxido de carbono que desechan los vehículos, con los combustibles, seguimos oliendo el mundo material y tecnológico que suplantó al hermoso aroma que nos regala una bella flor, la copa de un bello árbol florecido, el perfume de la naturaleza, del Padre Eterno, los vicios, las drogas. Ya no saboreamos el verdadero sabor de la fruta y verdura que nos regala la naturaleza. Ahora nuestras papilas gustativas solo absorben el sabor de lo transgénico, el sabor de lo artificial, como la vida de mentira cual vivimos. Ya no tocamos la suavidad de una rosa, pues las flores de plástico no se marchitan y no necesitan mantenimiento. Ya no tapamos como cuando éramos, no trepamos como cuando éramos niños un árbol, porque ¿qué pasa? Yo tuve la suerte de vivir una infancia hermosa. Yo viví una infancia jugando en la calle, trepándome a los árboles, cayéndome, probando el sabor de la tierra cuando me caía de trompa en la tierra jugando al fútbol, digamos. Y hoy por hoy, ¿qué le pasa a esta humanidad de niños? No conoce esas cosas, porque están todo el día viviendo detrás de una pantalla, viviendo una vida irreal detrás de una pantalla. No saben, hasta se perdió el verdadero abrazo con un amigo. Entonces, cómo nuestros 5 sentidos fueron totalmente manipulados y llevados hoy por hoy a lo tecnológico. Nos cambiaron los 5 sentidos por una pantalla.
Entonces, tenemos que empezar a romper. Tenemos que empezar a romper. Yo no digo que la gente no vea fútbol, porque yo veo, me gusta, pero a la hora de elegir, elijo mi espíritu. A la hora de decir entre una cosa y la otra, hoy estoy acá, hablando de este conocimiento, aprendiendo de este conocimiento. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y siento en mi corazón que mis 5 sentidos se nutren de estas cosas. Y lo demás lo que hacen es mantenerlo dormido. Entonces yo quiero despertar esos 5 sentidos, yo quiero seguir caminando hacia ese ascenso del tercer día de creación y salir de este estancamiento en el cual estábamos viviendo. Tú mencionaste el tercer día de creación, claro, porque nosotros tenemos un ascenso. El espíritu del hombre está diseñado, hecho, no diseñado, para un ascenso, para ser Dios. Ha estado estancado porque ha estado grabando. El espíritu graba a través de los 5 sentidos. Y si ya hemos dicho que ha sido manipulado, ya lo ha usado para cualquier cosa, entonces ha estado estancado. El espíritu no ha aprendido. El espíritu no ha sabido aplicar el amor. Porque lo que grabó por amor era mentira. Un ejemplo. Si tú comes una fruta y te gusta y la vuelves a comer, ¿de dónde sale ese sentido de que eso te gusta? Sabes de que es sano, de que es nutritivo. Ahora, si estás comiendo caramelos, químicos y demás, ¿qué gusto es lo que se te está activando? Y si encima te hace problemas de salud, eso no está bueno. Pero aún así el hombre lo ha hecho. Si la boca se ha hecho para hablar, para que te alimentes, y le metes humo, no fue diseñada para eso. Miren lo que Jesús nos decía en Mateo 13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, dice, y oyendo no oyen ni entienden. Está hablando de los sentidos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Está hablando de los 5 sentidos. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, porque ha grabado cosas que no son de Dios, que no son de nuestra creación. Y con los oídos oyen, dice, y pensando, y han cerrado sus ojos, o sea, no están viendo, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero entonces, ¿cómo nos sanamos? Con Cristo, con Jesús. Quiere decir de que Él es el que nos resucita, como cuando se levantó al tercer día. ¿Y eso cómo fue? De eso no se habla. Pero volviendo a los 5 sentidos, Él hablaba en parábolas porque se requería de un cambio interior, de una búsqueda interior, de buscar sanarse, buscar limpiarse, de dejar este mundo atiborrado, atestado de odio y de mentira, para que entonces nosotros vayamos de a poco corrigiendo, limpiando las 5 puertas, para adentrar al templo lo que es de verdad y vida, para que así se grabe. Hay un mecanismo allí de ciclos para que tu espíritu se grabe. Yo escuchaba a un hermano hace un tiempo que decía: pero yo no me acuerdo lo que estudié de matemáticas en el colegio. Claro que te vas a acordar porque eso no es vivo. Pero te aseguro que si te fuiste de campamento, de chico, con tu familia, eso te lo acuerdas y lo vives como si hubiese sido ayer. ¿Por qué te acuerdas de eso? Porque es una memoria viva y está grabada en nuestras células. Y el paquete celular de nosotros contiene los 4 elementos. Está conectado con el planeta. Entonces es vivo y nosotros también somos vivos. De esa manera se graba.
Pero Jesús también nos dice algo muy maravilloso. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice. Hay una esperanza. Porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Quiere decir de que si buscas al Cristo y buscas este conocimiento como verdad, se te empiezan a correr los velos. Empiezas a darte cuenta, quiere decir que empiezas a resucitar. Empiezas a ver de que lo que estabas viendo no era lo correcto. Lo que estabas escuchando, ya sea un chisme, lo que sea, no era lo correcto. Eso no nutre nada, no sirve para nada. Porque de cierto os digo que muchos profetas, dice, y justos, desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oéis, y no lo oyeron. Entonces somos dichosos. Si tú comprendes este conocimiento, eres realmente rico. Porque buscas sanar esas puertas para que lo que a partir de ahora entre a tu espíritu y se selle y se grabe en tu corazón y de allí se vaya a esos templos. Porque esos templos, ¿cuáles son, Sofi, entonces? Los templos, gracias. Los templos están en nuestro corazón. Pero para responder eso, yo me preguntaba, bueno, entonces tenemos que hacer una revisión. ¿Cómo están nuestros pensamientos actualmente? ¿Cómo estamos nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo, qué estamos viendo? Revisarlos constantemente para ir a esos templos, porque si los revisamos, revisamos cómo están actuando nuestros 5 sentidos, y empezamos a concientizarnos en eso, vamos a ver qué es lo que estamos grabando, para que esa sea una memoria viva, como nombrabas, esa memoria viva como por ejemplo la madre cuando está alimentando a su hijo. Eso es una memoria viva, es algo que se graba y que siempre lo va a tener presente en su corazón, porque es esa unión con el hijo que tiene de alimentarlo, de darle vida, y es esa conexión tan real. Eso es una imagen real. Entonces, en nuestro templo se graban esas memorias vivas para en nuestro espíritu, ese templo del corazón, esos pensamientos de vida, esas imágenes reales, como cuando vemos una flor, que la podemos ver, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la lavanda. Entonces, cuando agarro una planta de lavanda, me gusta olerla, me gusta sentirla. Y ese conocimiento se graba. Y va a estar, cuando lo hacía de chiquita, ya se me grababa de acá a toda la vida. Es una flor que uno lo siente, que lo palpa, que lo huele, y se le grabó en el espíritu. Porque eso es lo que debemos de grabar, en el espíritu, para que nuestro espíritu siga ascendiendo y eso siga, que nos acompañe en todas nuestras encarnaciones. Es ese conocimiento real del cual nos debemos de nutrir. Marce. Con respecto a lo que decía Sofi y lo que dijo Jairo en un momento, cuando el amigo le contaba de lo de matemática y que no se acordaba nada, yo automáticamente viajaba en ese tiempo y me acuerdo que no me acuerdo nada de matemática. Pero sí me acuerdo todas las cosas lindas que hice, que jugaba con mis compañeros en el colegio, me acuerdo de esas cosas que me hicieron feliz, me acuerdo todas. Ahora no me pregunté de las cuentas, pero no me acuerdo ninguna. Pero tengo, por ejemplo, ayer justo lo hablaba con una vecina del barrio, una señora grande, me trataba en la vereda de casa tomando mate, porque yo sigo manteniendo esa costumbre de sentarme en la vereda de mi casa a tomar mate, que justamente tengo, no sabría decirlo con exactitud, si es en la memoria del olfato, porque sí, tengo el olor de cuando mis viejos abrieron, yo tenía 6 años, cuando mis viejos abrieron por primera vez el negocio, un almacén de barrio que tenían, y tengo el olor impregnado de cuando habilitaron el negocio, cuando yo entro por primera vez el local, y tengo ese olor. Tengo la memoria de cuando tenía 5 o 7 años que viajé al Chaco con mi mamá en tren. Y tengo en la memoria el olor al pollo al espiedo que íbamos comiendo cuando íbamos al Chaco. Vos fíjate esas cosas, ¿no? Pero son esas cosas que tal vez me hicieron felices y quedaron grabadas. Quedaron grabadas en mi memoria, en mi espíritu. No quita que el colegio no me hacía feliz, pero bueno. Pero ahí te das cuenta cómo uno, cuando activa los 5 sentidos, en una alegría, en una cosa linda,
quedan grabadas de una manera completamente diferente, porque es como que quedan grabadas realmente en el espíritu, queda grabada en nuestra memoria, se convierte en esa chispa de luz y queda grabado en nosotros. Y hoy por hoy nos acordamos de esas cosas y nos hacen feliz. Entonces como que vos decís, wow, ¿cómo se marca la diferencia? ¿Cómo lo transformamos lo de sentidos a puerta de templo? Estábamos hablando, ¿no? Reconocer el ataque a los 5 sentidos realizado por el gusano Salomón. Es matar la mentira en nosotros. Ataca haciéndonos grabar imágenes rápidas y nos atrasa. Los medios, la TV, las publicidades son rápidas, cortas y manipuladoras. Se sellan en 13 ciclos. Lo falso se graba y el cuerpo psíquico se alimenta. No penetra. Lo verdadero se graba en el espíritu, al cristal. Bueno, mira, sin querer es justo lo que yo doy a entender. Lo del espíritu, lo lindo, lo bueno, lo que es luz, se graba en el cristal, queda en nuestro cristal. En cambio lo otro queda dando vuelta en ese cuerpo psíquico que nos implantó la oscuridad, la rebelión, y por eso de una manera u otra, como nuestro interior sabe que eso no es nuestro, de una manera u otra siempre hay algo adentro nuestro que es más fuerte que esa oscuridad, que lo rechaza, que no lo deja penetrar. Y ahora con este conocimiento, ¿qué hacemos nosotros? Lo reconocemos. Y a partir de reconocer, ahí empieza nuestro trabajo. Porque ¿cómo podemos sacarnos de encima algo que no sabemos que lo tenemos? No podemos. No podemos sacarnos una oscuridad si no sabemos que la tenemos por dentro. Entonces, a partir de ese momento que uno empieza a reconocer eso, ahí empieza a trabajar. Si uno quiere, obvio, si uno tiene esa voluntad, si uno empieza a tener ese amor por uno mismo, de querer sanarse, de querer saber de que los 5 sentidos, como estamos hablando hoy, no son solamente para los que nos dijeron en el colegio que eran. Porque siempre nos hablaron, como dijiste hoy vos, de los 5 sentidos de una forma básica, de una forma física. Pero nunca a ustedes le hablaron del espíritu en el colegio. No. ¿Alguna vez nos hablaron algún profesor, algo que aparte del cuerpo que podamos tener en esta vida, tenemos un espíritu que mueve todo? Tenemos un espíritu que tiene una luz, que tiene una vida, que está conectado con el Padre Eterno. Nunca hablaron de eso. Siempre nos hablaron de una forma artificial. Entonces, nuestros 5 sentidos siempre fueron tocados de una manera superficial, artificial. Bueno, hoy estamos aprendiendo a que no es así. Entonces, creo que hay un cambio. Hay un cambio en lo que podemos grabar a partir de ahora y lo que veníamos grabando y dónde lo veníamos grabando antes. Así que yo creo que es como un quiebre que tenemos que hacer nosotros a partir del momento que sabemos. Me quedé pensando en algo. Me acordaba del libro secreto de Juan. Y no sé por qué lo relacioné con la resurrección, el conocimiento. O sea, ese conocimiento sería como un aliento de resurrección sería, ¿no? No sé si les queda familiar para algunos que estén escuchando estas palabras. Pero sería como un aliento que les entra en el intelecto. ¿Por qué? Porque de esa manera se empieza a vertir algo nuevo, una manera nueva de pensar. Empiezas a vislumbrar las cosas distintas. Eso es lo que hace este conocimiento. Pero las empiezas a reconocer, ¿por qué? Bueno, porque tienes una preexistencia en él. Porque tienes un origen en él. Por eso te hace un sentido de verdad. Y hablando y volviendo y tocando los 5 sentidos, para que el espíritu grabe esa luz y pueda crecer, ascender, en la inteligencia no se trata de títulos a nivel mental. La inteligencia se trata de leyes a nivel creacional. No de cosas colgadas en una pared. Se trata de una conexión con la creación. Lo relacionaba todo esto porque yo decía, bueno, entonces el hombre puede ascender arrepintiéndose y cambiando. Puede
vaciar ese templo de Dios que es en sí mismo, de todo lo que grabó que no es de Él, con los 5 sentidos limpios, o ya sanados, o en conciencia de un ejercicio para grabar. Y desde allí entonces podríamos decir que está quintaesenciando. Porque esa palabra tan extraña, ¿qué puede ser? Sería que es como, Sofi, sería algo como que es grabar por dentro. Sí, es grabar por dentro, porque es reconocer lo que somos realmente, reconocer esa luz que llevamos por dentro. Entonces, cuando ya reconocemos eso, nos podemos arrepentir de lo que hemos hecho con nuestros 5 sentidos, porque hemos grabado cosas que no son del espíritu. Hemos estado en el mundo errando con nuestros espíritus, con nuestros 5 sentidos, perdón. Y entonces empezar a tener esa calma dentro nuestro para bajar un ejemplo, ¿no? Uno de los 5 sentidos es el oído. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para escuchar esa voz interior dentro mío que me habla y me guía y está presente siempre? Si tengo ruido del mundo, si tengo ruido con uno mismo, digamos. A veces cuántas cosas nos llenamos de cosas que no son, o actuamos de maneras que no deben de ser. Entonces, a través de sacar ese ruido, de empezar a perfeccionar en esos 5 sentidos, de quintaesenciarlos, de vivirlos, de palparlos, de ser una memoria viva, porque realmente eso está por dentro nuestro, solamente que desconocemos en dónde se manipuló. Entonces, cuando ya una vez que conocemos cómo nos han manipulado, bueno, nos elegimos es un proceso de elección y selección, como decía Marce. Bueno, elegimos, ahora que ya sabemos, elegimos qué vamos a hacer. Porque es así, es un proceso del espíritu, es así como formamos a ese nuevo hombre. Entonces ya sabemos que nos han manipulado, ya sabemos que se encuentra que con imágenes falsas del mundo no vamos a grabar nada, no vamos a quintaesenciar nada. Entonces debemos de grabar memorias vivas y nos debemos de elegir. Bueno, es una elección de cada uno, ¿no? Yo me elijo en que quiero grabar memorias vivas en mi espíritu, quintaesenciarlas para poder seguir ascendiendo en ese camino, para poder seguir y formar un nuevo mundo, una nueva humanidad, donde sea de reales imágenes, donde no veamos solamente un cuerpo, ¿no? Porque a veces por ver cuerpo, como nombrabas al principio, nos han dividido. Hay un sistema que nos divide y vemos solamente cuerpos y no vemos espíritus. Porque mi hermano es un espíritu, porque somos todos del mismo padre, pero hay un sistema que divide, un poder militar que nos divide a todos. Entonces, elegirnos para poder quintaesenciar esos, a través de nuestros sentidos, y empezar a aplicarlos, empezar a vivirlos. ¿Vos, Marce? Hay poderes que nos dividen. Hay poderes que nos dividen, y llevado un poco más en profundidad el conocimiento, hay una imagen que tiene poderes, que son esos poderes que dividieron, y por así decir, una falsa copia de los 5 sentidos, se podría llegar a decir. La estatua de Nabucodonosor. Cómo la humanidad de oro fue cambiando esa humanidad, ese oro de conocimiento y de sabiduría que tenía, por el oro artificial de la cabeza de esa estatua, ¿no? Como esas humanidades creadas de oro, con toda su sabiduría de la naturaleza, de toda la creación del Padre, todo, en este planeta fue esta humanidad incidida y cambiada por una imagen de oro falso, que es el oro del poder, el oro del dinero, el oro de hoy por hoy llamado el dólar, que es esa moneda que tiene a todo el mundo dominado. Después, por ejemplo, el poder de
de la verdadera sabiduría, del verdadero conocer del Padre Eterno, fue cambiado por un falso poder de la estatua misma, de ese pecho de plata, que son las religiones. Entonces, disfrazaron el verdadero mensaje del Cristo, disfrazaron el verdadero conocimiento del Padre Eterno por ese pecho de plata, donde entran las religiones con sus falsas teorías, con sus falsas vestimentas, como decía Jesús, fariseos hipócritas, que debajo de todos atuendos lujosos solo huesos de muertos hay, porque no había espíritu. Ahí está. Se visten de tanto lujo, pero por dentro su espíritu no era, eran huesos de muertos, como Jesús les dijo. Como ese vientre de bronce que representa la política, cómo fueron llenando la humanidad de falsas promesas, como qué pasa en las campañas políticas, nos llenan que vamos a hacer esto, que si me votás hacemos lo otro y que toque, y cuando llegan todo eso que prometieron lo hacen, pero para ellos nada más, porque la gente sigue igual. Entonces van cambiando lo verdadero por lo falso. Esas piernas de hierro que representa el militarismo. Y sin embargo hay cada vez más inseguridad, cada vez hay más destrucción, porque si vos me decís que estaría esa fuerza militar para que nosotros, cualquiera de nosotros, pudiera vivir tranquilo en sus casas, en su viajar, moverse tranquilo por el barrio, que tendríamos, se usa esa fuerza pública para andar tranquilo, con seguridad, que nadie te va a robar, que nadie te va a venir a maltratar o a sacarte lo tuyo, decimos, bueno, está bien utilizada, pero es todo lo contrario. La fuerza militar, la fuerza pública se está haciendo para destruir con las bombas, para destruir obligando a la gente a hacer cosas que no quiere hacer. Porque cuando el político se queda corto de palabra, porque no te puede convencer con su chamullo, ¿qué hacen? Llama al comisario, llama al general, llama al que sea, los necesito a ustedes para ir a apretar a la gente con las armas porque no me quieren hacer caso. Y después está lo otro, ese pie que era el pie del Pijer Adam, la creación, la base de la creación en la tierra, que fue cambiado por hoy, por así decir, por medios, por esos medios que manipulan, esos falsos medios que manipulan la información, que no te dicen verdades. Entonces, ahí te das cuenta cómo nuestros 5 sentidos, llevados a esa estatua misma, fueron tocados, fueron manipulados y fueron disfrazados y llevados al, como dicen los tanos, a gusto y piacere de la oscuridad. Por el barrio tengo mucho tano, entonces ahí está, es un dicho que me quedó de chico grabado, a gusto y piacere. Bueno, a gusto y piacere de la oscuridad. Nos fueron llevando a eso, al manejo que ellos querían. Entonces, cuando nosotros empezamos a despertar y lo plantamos y nos enteramos que hay otra realidad, que hay una realidad real, no la realidad que nos hicieron vivir, ahí es cuando nosotros realmente nos empezamos a ser protagonistas de nuestra propia vida. Y nos empezamos a ser protagonistas y dueños de nuestros 5 sentidos. Marcelito, Sofi, ¿cómo volvemos a hacernos dueños de lo que es propio de nosotros? Y ya sabemos que nos han manipulado. Lo dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitas a las naciones, dice. Y eso lo quería llevar a todos ustedes que están escuchando, que tienen televisión en su casa. Hoy que existe el 4K como Full HD, que es mejor definición para ver las imágenes. Y tú las ves a través de la pantalla y dices, wow, tremendas imágenes se ven, casi reales. Bueno, eso no es quinta esencial. Por más de la mejor imagen que tengan, una pantalla, un monitor, un teléfono, eso es una imagen de 13 ciclos. Eso es una imagen que atrofia la memoria de tu espíritu. Eso no aprende. Tu espíritu se queda estancado allí. Hay una ciencia muy profunda, realmente, para poder explicar a fondo esto. Pero de alguna manera sería eso. No es lo mismo
entrar en un videojuego con botoncitos que tú jugar un partido de fútbol, ya que tocaste que te gusta el deporte, porque no es el fútbol, es el deporte. Si te gusta nadar, no es lo mismo que entrar en un videojuego y mover los bracitos para ver cómo el muñeco se mueve. Eso no es quinta esenciar. Quinta esenciar tiene que ver con los 5 sentidos, tomándolos desde lo que realmente son, para que con esa inteligencia, tomando de lo que es de la vida, de la creación, se graben en ti. Si yo veo una imagen de una cascada, y si yo voy a esa cascada y me paro enfrente, empiezo a grabar y esa memoria se queda y me la llevo, porque el código de la lógica dice eso, que se graba todo en mi sangre y me lo llevo siempre. En cambio, lo que es de porquería me atrofia el espíritu. Queda ahí. Nos tenemos que ir a un corte, así que me van a disculpar todos ustedes, no se muevan de allí, que se pone muy interesante todo este tema, es muy profundo, así que recuerda, nos puedes escribir en las redes sociales, tenemos WhatsApp como ya lo saben, nos puedes escribir allí y gracias a todos los que nos han escrito y nos han contactado porque estamos entregando nosotros con todo el corazón de manera virtual en otros espacios en los cuales se puede profundizar aún más de este conocimiento. Se hace muy corto este tiempo, pero no se muevan, ya volvemos. Un abrazo grande, gracias. Estamos de vuelta en Cántico Dorado, muchas gracias por estar allí y por Más que una radio, ¿dónde si no? Y estamos hablando de los 5 sentidos, las 5 puertas que llevan al espíritu, al templo que somos nosotros. Habíamos ya hablado de que lo que hemos hecho es mal usar esos 5 sentidos, pero no porque lo hayamos hecho con conciencia, porque eso es inconsciencia. Eso ha ocurrido porque ha habido una manipulación en el planeta. Eso ha ocurrido porque cayó una rebelión. Eso ha ocurrido porque hemos sido ignorantes e inocentes, en cierta manera. Pero el Cristo misericordioso vino a buscarnos para que nosotros podamos, a través de Él, a través del conocimiento, como cuanto mensajero ha venido a dejar esta información, para que nosotros podamos revivir, resucitar a través de esos 5 sentidos, recibir ese aliento de resurrección, ese aliento de vida en nuestra manera de pensar, en nuestro intelecto, como ya lo decíamos, para que así empecemos a despertar, dejemos de beber el agua del olvido, porque eso ha sido el gran problema de esta humanidad. Desde ese lugar ha hecho todo cuanto ha sido de destrucción y lo que ha hecho fuera de lo que es de las leyes de la creación. Se ha olvidado quién es su Padre. Pero en este tiempo, y gracias a la misericordia de Él, estamos volviendo a nuestro origen. Y lo hacemos a través de esas 5 puertas maravillosas, que hoy entendemos y ya podemos aplicar, porque de esa manera se resucita, aplicándola. Se graba en el espíritu cuando lo aplicamos. Quiere decir de que si mi hermano es más pesado que una vaca en brazos, yo lo abrazo, lo perdono y lo comprendo. Yo sé que él no es así, sino que bueno, le pasaron cosas. Y ahí estoy aplicando el amor. Estoy por ende y consecuencia quinta esenciando en mi espíritu y estoy enalteciendo mi espíritu. Entonces está ascendiendo, porque está aprendiendo a ser de Dios. Dios era misericordioso, comprensivo, amoroso. Él le decía a Pedro, o Pedro le preguntaba, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Ya lo perdoné 7 veces. Y le dice el Cristo con mucho amor, hasta 70 veces 7. ¿Y eso cuánto es? Eso es mucho. ¿Verdad, Sofi? Sí, mucho, es verdad. Muchísimo. Me estaba acordando cuando, bueno, con todo lo que veníamos hablando, hay una película muy, muy vieja ya, que es el show, The Truman Show. Y me hizo acordar cómo
cómo está ahora la humanidad, porque está así, está metida en un mundo que no es real, que está tapado con todo lo que ya hemos nombrado de los 4 poderes, y cómo él se despertó, cómo él salió de esa mampara, de esa mentira, ¿no? Y para empezar a conocerse realmente, y eso es lo que tenemos que hacer, como ya hemos dicho en nuestros programas anteriores, somos una semilla del Padre. Entonces, para hacer esa semilla del Padre debemos, una semilla como nace, con agua, debemos tener agua que nos nutra, un agua de vida, agua que empezar a llenar nuestro cuerpo y nuestra semillita para que florezca y para que sea realmente un árbol con conocimientos, con llenarnos conocimientos con el perdón, con el amor, aplicar todo lo que ya conocemos, aplicarlo, para vivirlo, para perdonar, como decía Jairo y nombraba con la parábola de Jesús, con el amor, porque es con el amor y la comprensión que vamos a, digamos, a florecer, vamos a crecer, nuestro espíritu va a enaltecerse, porque está dentro nuestro, solamente que le tenemos que llenar con agüita de verdad, con agua de conocimiento, y ser realmente lo que somos, sacar todo eso, despojar a ese viejo hombre que está lleno de vicios y un montón de cosas que no son reales. ¿Con qué? Con algo tan básico como nuestros 5 sentidos. Empezar a ver lo que no veíamos antes. Empezar a oler el aroma de la felicidad, el aroma del amor, el aroma de la vida. Empezar a sentirlo, empezar a palparlo dentro nuestro. Porque a veces queremos buscar las soluciones afuera, pero está todo dentro nuestro. Porque tenemos que sentirnos a nosotros, oírnos a nosotros, sentirnos, porque no está lejos. De una manera palpando puedan hallarle, nos decía en Pablo de Tarso. Entonces está acá, está dentro nuestro, pero lo tenemos que empezar a nutrir con cosas reales, con conocimientos reales, porque así nuestro pensamiento se eleva. Ese pensamiento es una vibración. Entonces, si empezamos a vibrar en lo que realmente es, empezamos a hacer esos hijos de padre, ese hijo de hombre que se está levantando. Así que, bueno, Marce. Me quedé con 2 cositas que estabas diciendo vos recién, que dijiste el olfato, y tal vez reeducar, ¿no?, los 5 sentidos nuevamente, y sacarnos del olfato ese olor al miedo. Porque el miedo, hasta le hemos sentido el olor al miedo, por así decir, de tantas veces tal vez que lo hemos vivido. ¿Y cómo se lo sacamos? ¿Y cómo convertimos ese olor a miedo a felicidad? ¿Cómo lo convertimos en tranquilidad? Reconociendo de dónde viene el miedo. Que el miedo viene de la ignorancia, del no saber. Del no saber. Cuando nosotros empezamos a saber a qué le estamos teniendo miedo, por así decir, que a ese monstruo que le teníamos miedo no era un monstruo, sino que era una cucaracha, y lo que nosotros veíamos, lo que nos daba miedo era la sombra que proyectaba esa cucaracha. Entonces ya dejamos de tener miedo. Entonces ya empezamos a sentir las cosas de otra manera. Ya empezamos a oler las cosas de otra manera. Vos hablabas de ese árbol, de esos frutos, y cuando cualquiera de nuestro alrededor puede agarrar de nosotros una manzana, una naranja, no sé qué frutos daremos, por así decir, y pueda comer un fruto nuestro, y coma de ese fruto, coma sabiduría, que aprenda algo nuevo, que aprenda algo lindo. Entonces ahí sí podríamos sentirnos dichosos de decir, nuestro árbol está dando buenos frutos. Ahí sí podríamos decir de que el trabajo que hicimos con el agua, de remover la tierra y empezar a estar observando qué yuyo raro aparece para poder sacarlo a tiempo antes que nos coma los nutrientes y todo eso, ahí sí podemos sentirnos dichosos. Y hoy hablamos de los 5 sentidos, y yo tengo algo cortito acá, que dice: los ojos descifran el símbolo de lo existente y lo aprenden. Los oídos escuchan la voz interior serviluz. El gusto obtiene y da a conocer el sabor de la verdad, que es. El olfato muestra el sendero del sí mismo, y el tacto percibe los abismos de la falsa verdad.
Estos 5 sentidos son jueces auténticos del pensamiento de los 7 logosoles, las memorias del espíritu. Ahí nos muestran que se convierten en algo muy clave. A ver, a mí me ha pasado, por ejemplo, con mis pinturas. Yo con este despertar, empiezo a pintar, si bien siempre dibujé, pero empiezo a pintar desde un sentir diferente. Y esos 5 sentidos, si uno sigue sumergido, está estancado. Y si uno los empieza a activar realmente, también te puedes chocar con otra realidad. Que el mundo que te rodea no te entienda. Te traten de loco. Yo empecé a hacer pinturas que les avisaban a mi compañero de fútbol, por ejemplo: chicos, yo sé que están pensando que yo estoy loco, y díganlo, piénsenlo, yo de corazón no me ofendo porque sé que ya lo están pensando, díganmelo, yo no me voy a enojar. Pero prefiero que digan que sufra Marcelo, como me digan ellos, que digan que está loco, y no que fui un egoísta, porque yo viendo estas cosas no fui capaz de contárselas. Y hoy por hoy pasaron tal vez 2 años de que he hecho esas primeras pinturas, y me llaman, me mandan WhatsApp y me dicen: che, Marce, seguí contándonos, porque todo eso que vos pintaste tenías razón de todo lo que está pasando. Entonces voy a decir, ¿cómo ahí ahora aprendiendo esto que estamos hablando ahora, cómo ahí me empiezo a entender yo mismo por qué yo tal vez veía esas cosas antes? Porque tal vez mis 5 sentidos ya estaban empezando a activarse sin que yo lo supiese. Porque yo tal vez ya venía haciendo un trabajo interior dentro mío, de ir despertando y de ir sacándome de encima todas esas cosas que yo ya no las quería más en mí. Entonces ahí te das cuenta que los 5 sentidos, cuando vos le empezás a sacar todo ese barro, toda esa mentira que tiene, empiezan como a abrir sus alas, empiezan a convertirse cada 5 sentidos en pichones de cóndor, y empiezan a volar y empiezan a expandir la verdadera fuerza que tienen, empiezan a expandir el verdadero potencial que tiene cada 5 sentidos. Entonces nos va a pasar que nos vamos a sorprender tal vez hasta de lo que nosotros veamos antes, o sintamos antes, o olamos antes, pensemos antes, porque son los 5 sentidos que tenemos, que son los que empiezan a activar en nosotros esa conexión con los logosoles, y empieza a ser todo un trabajo interior de conexión, que es la conexión con el Padre, con todo lo que es luz. Jesús nos decía, gracias Marce, gracias Sofi, Jesús nos decía que no mata al hombre lo que sale de lo que habla, lo que ingresa, perdón, sino lo que sale, porque lo que sale viene del corazón. Entonces, tomando esos 5 sentidos, sabiendo que somos un espíritu y que los 5 sentidos es por donde ingresa y se vierte lo que haya aprendido o lo que haya querido grabar en su espíritu, en el corazón. Si empezamos a observar detenidamente a quien sea, como un ejercicio, todo lo que esa persona pueda hablar es todo lo que tiene adentro, grabado en el corazón. Como también podemos llevarlo a lo que el mundo dice: aquello que se alardea es lo que careces. Eso también se dice. Pero alguien que tiene grabadas imágenes de jugar billar, todo el tiempo habla de billar. Alguien que tiene grabado imágenes de cosas feas, vamos a decir, para no mencionarlas, todo el tiempo está con eso. Porque como lo tiene grabado en sus logosoles o sus chakras, como el mundo lo conoce, es como un proyector, un videobin le dicen en otro país. Y desde allí empieza a proyectar, desde allí empieza a pensar. Porque eso es lo que está grabado, porque así entró por las puertas. Entonces es muy importante este ejercicio, tomar este conocimiento para precisamente dejar limpiar ese corazón. Ahí que lo leímos en Mateo 13, el corazón endurecido. En este tiempo el corazón se va a endurecer y puede ser que piensen de que está hablando,
pero debemos de tener mucho cuidado porque el corazón se va a endurecer porque hemos grabado cosas que no son de Dios. Hemos hecho cosas que no son de Él. Y el mundo está perdido. Realmente ustedes que escuchan es así. Pues ¿dónde te vas a esconder? ¿Cómo vas a interpretar el caos? Si es que hubiese. En realidad ya estamos en caos. Si no tenemos los 5 sentidos limpios para poder interpretar, observar, grabar, pensar con claridad, vamos a ser presa fácil de una emoción, de una desesperación, de una ansiedad, de un miedo que tú dijiste, Marce, de un nerviosismo. Todo eso no es de Dios. A Jesús lo fueron a buscar para crucificarlo. Y él dijo, ¿a quién buscáis? Y él dijo, yo soy. Tranquilo. Tranquilito. No estaba ni se fue a esconder, no se fue por allá. No, él sabía bien lo que le iba a pasar. Tenía claro bien quién era. Porque reconocía bien de dónde venía. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de... Es como si los ojos los volteáramos hacia adentro y empecemos a mirar hacia adentro. Como si los volteáramos. Y así empezamos a ver por dentro todo. Yo también pensaba mientras los escuchaba a ustedes y decía, pues yo no conocí nunca a nadie que sea mudo, ciego, sordo, que no pueda, que no tenga olfato ni gusto, como que tenga los 5 sentidos bloqueados, porque algo le gusta en la boca cuando come una fruta, algo. Yo nunca conocí a nadie que esté bloqueado en los 5, pero tal vez está bloqueado es en el pensamiento. Está bloqueado es desde adentro del espíritu. Es como si nosotros agarráramos una botella. No es así, pero nuestro espíritu es el recipiente. Y alrededor hay 5 ventanas. Y nosotros le hemos tirado basura por esas ventanas. Y el recipiente está lleno de basura. Le hemos tirado bolsas de basura por esas ventanas. Pero ahora con este conocimiento, resucitando, reconociendo, entramos a ese recipiente, nos sumergimos en ese recipiente con un hacha, con una espada, y empezamos a darle machete, como dicen allá en el norte, a todo, para que quede todo bien peinadito. Le empezamos a dar todo para que quede parejito. ¿No te parece, Sofi? Sí. Hay que darle duro al trabajo interior, porque es un trabajo interior. Es arduo, pero qué hermoso cuando uno empieza a reconocer esa fuerza que tenemos por dentro, porque la resurrección se da cuando, se da en la fuerza de los 5 sentidos, que consciente graban en nuestros 7 logosoles y lo unifican, lo conectan con un pensamiento perfecto, que es ese pensamiento perfecto del Padre, porque aquel que creó todo lo que vemos nos creó a nosotros y lo tenemos por dentro. Entonces para sacarlo ahí afuera hay que darle duro con ese machete, como decía Jairo, y empezar a trabajar en ello, todo el tiempo, paso a paso, segundo a segundo. No desconcentrarnos de ese trabajo, vivir concentrados en lo que estamos haciendo, ya sea algo mínimo, ya sea algo pequeñito. Si estamos lavando los platos, si estamos lavando la ropa, pero estamos conscientes de quiénes somos, conscientes de nuestra verdadera identidad. Estamos acá hablando, pero estamos conscientes de qué tenemos por dentro, en lo que estamos pensando, y es así el trabajo. Es segundo a segundo, minuto a minuto, porque así empezamos a edificar a ese espíritu. A
hacer, como hemos dicho antes, lo que realmente somos, las semillas del Padre, la semilla de la Madre y del Cristo, porque es lo que Jesús nos dijo, dioses sois. Entonces, bueno, tenemos trabajo para hacerlo. Marce. Sí, mientras los escuchaba a ustedes estaba acá leyendo una pregunta, ¿no? Y mientras la leía reconozco que sentí como un clic interior, ¿no? Que la pregunta era si lo que ingresa por las puertas se graba en el corazón. Entonces yo digo, sí, pero pará. Hoy Jairo hablaba de entrar por la ventana y entrar por la puerta, ¿no? Por la ventana entra el bandido, por la puerta entra el que entra bien a la casa, por así decirlo. El propietario. El propietario. Y por la ventana entra el bandido. Entonces lo que entra por la puerta se graba en el corazón. Y lo que entra por la ventana bloquea el corazón. Porque lo que entra por la puerta entra el cristal del corazón. Y lo que entra por la ventana bloquea nuestro corazón. Y llena de basura, llena de bolsa, como dijo Jairo, todo alrededor del corazón. Y esa basura va endureciendo, va enroqueciendo el corazón, como dijo Jesús. No ven ni oyen, porque al no ver y oír con el corazón, no ven, no oyen, porque está el corazón enroquecido, está duro. Pero si lo que empezamos a ver, lo que empezamos a sentir, lo que empezamos a trabajar con nuestros 5 sentidos, lo ingresamos por la puerta correspondiente, por la puerta que corresponde a... Hagamos de cuenta que los 5 sentidos tienen puerta y ventana. Pero el mundo nos enseñó a meternos esos 5 sentidos, digamos, el poder de los 5 sentidos por la ventana. Nos tiró basura, bolsas, papeles, cartones, por así decir. Pero nosotros aprendimos de que la verdadera entrada de los 5 sentidos es esa puerta. Entonces, una vez que ingresamos por la puerta y empezamos a sacar lo que era falso, al ingresar por las puertas de nuestros 5 sentidos, automáticamente esos 5 sentidos van a entrar por la puerta del corazón y irán directamente al cristal. Entonces va a decir, mirá qué inteligente que es la creación del Padre, ¿no? Cómo nos da la posibilidad, el mecanismo de llegar a autorreconocer nosotros mismos ese error en el cual estábamos caminando. Tal vez con un simple comentario que pueda dar un compañero o con una simple pregunta que la volvés a leer y ahí realmente a mí me hizo un clic por dentro, ¿no? Y voy a decir, mirá cómo tenemos todo ese mecanismo por dentro. ¿Qué pasa? Tal vez yo corrí, escuchándolo a ustedes, corrí una bolsa de basura que tenía dentro mío que me estaba tapando y no me estaba dejando ver algo que acabo de ver recién ahora. Entonces ves qué inteligente que es el Padre, cómo nos está dando toda esa posibilidad de autoescanearnos, como decía vos, Jairo, meter los ojos para adentro y autoescanearnos, autovernos, autoolfatearnos, autosaborearnos, autoconocernos. Y ahí es donde empezamos a quintensienciar, no la quería nombrar muy esa palabra, los 5 sentidos. Sabía que no iba a tener que pronunciar y bueno, acá estamos. Y lo hacemos. Y ahí al hacer eso realmente estamos llegando a este aprendizaje. Gracias, Marce. Quintesencial. Ahí está, hermoso. Divino. Y mientras las escuchaba yo me acordaba de las 5 sensatas y las 5 insensatas, siendo que tiene varios símbolos. O también las prudentes. O sea que si resguardamos nuestros 5 sentidos y grabamos, cuando venga el dueño, nos abrirá la puerta y dirá, pasen, porque ustedes estuvieron siempre velando lo que grababan y lo que guardaban en ese corazón. No se comieron cuentos. Y ya nos queda, como no nos comemos cuentos, nos queda poco tiempo. Nos tenemos que despedir, así que ya entramos en ese proceso. Sofi. Bueno, muchas gracias por, bueno, a ustedes, a todos los que nos han escuchado, por quintesenciar, somos Don Martín, de todo este conocimiento, saborearlo y vivirlo, así que los esperamos la próxima.
Bueno, muchas gracias porque nos sumergimos tanto en estos 5 sentidos que se nos fue el tiempo. Así que bueno, muchas gracias porque realmente cuando el tiempo se va de esta manera es porque realmente estamos felices de lo que estamos haciendo, estamos felices de lo que estamos aprendiendo y enseñando. Así que gracias a Más que una Radio por este espacio y gracias a mis hermanos que estamos acá, como digo siempre, aprendiendo juntos. Gracias Marce, Sofi. Realmente el tiempo inclusive el hombre universal lo puede manejar, porque eso es una dimensión de pensamiento. Está sincronizada con el pálpito de nuestro corazón. Nosotros nos sincronizamos con el ser del planeta, nos sincronizamos con el ser del universo, con el Hunat Kuk, como decían los mayas, con el sol central de la galaxia. Y eso es una dimensión que el hombre del universo, no el hombre de la tierra, que tiene el corazón, como decías tú, endurecido, frío, duro como una roca. Porque, como decías tú, Sofi, también elección y selección. Pero no se juzga a nadie. Él no juzgaba, ni siquiera juzgó a aquella mujer que la levantó y le dijo, nadie te está juzgando, yo tampoco. La adúltera. Aquella adúltera. Pues nosotros también en cierta manera lo hemos sido. Entonces, gracias a eso, es que nos podemos redimir para Él, porque Él siempre nos dio esa oportunidad. Los 5 sentidos son realmente la manera en la cual entra esa ventana con ese aire fresco. Como un aliento que les decía hoy, se los dije bastante, el aliento que refresca la casa, como una nueva correntada de viento. Imaginémonos que ese viento es conocimiento, un viento fresco, un viento cálido, un viento que te toca en el rostro y te aliviana. Lo bueno que lo reconoce, ¿viste? Que te limpia por dentro. Un aliento que te rejuvenece, pero no que te saque arrugas, porque eso es algo maravilloso también, sino que te rejuvenece en el pensamiento. Te alivian el corazón, porque tus 5 ventanas ahora están dirigidas hacia el sol. Y el sol entra por esa ventana y entra a tu templo. Miras distinto, hueles diferente, hablas diferente, oyes otras cosas. Tu corazón pulsa distinto. Se conecta con el que está a tu costado y lo comprendes y lo entiendes. Lo amas porque sabes que ese Padre está en él. Y tú también fuiste parte de ese mundo. Solamente que tal vez tú llegaste antes. Pero el otro también va a llegar. Todos vamos a llegar. La luz de él no se pierde nunca. Las 5 puertas realmente es eso. Y debemos de usarlas para lo que fueron creadas. Para lo que fue creado más que una radio. El nombre lo dice. Esto es mucho más que una radio. Hablaba con ellos que están allí siempre ayudándonos, con Carlos y Jordana, y es una hermosa familia. ¿Cómo la han constituido? Porque las ventanas están limpias. La interpretación es distinta. Porque hay un núcleo. Porque así también los crearon a ellos. Eso lo recibieron en la familia. Eso no es de casualidad. Y si algunos de nosotros no lo hemos recibido, pero lo hemos cambiado, porque entendimos que eso no era así. Fue un error, más nada. No se juzga. Es un aprendizaje para nuestro propio espíritu. No es un castigo, es para aprender. No porque Dios no castiga. Él no es un Dios castigador, todo lo contrario. Más bien por amor nos mandó el Cristo. Si no estaríamos perdidos. Si aún así todavía hay problemas, pero esos problemas se acabarán. Y es necesario que cambiemos todo esto que nosotros, el mundo solamente nos ha mostrado una parte, pero es mucho más profundo. Nosotros somos espíritu. En espíritu y en verdad debemos de adorarlo a Él. ¿Y eso cómo es? Con amor, con un abrazo, con un perdón, entendiéndonos y comprendiéndonos, dándole la mano al otro, porque no importa si todavía quiere estar allí. Nosotros estuvimos allí y sabemos bien qué cosa es ese marasmo. Así que no nos queda más que agradecerles a todos ustedes. Recuerden las redes sociales. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden mandar un mail y tenemos también WhatsApp.
contáctenos, que con mucho gusto les vamos a entregar más información mucho más profunda de este maravilloso conocimiento que no es de nosotros, es de las estrellas y del Creador. Nos vemos el sábado que viene, un gran abrazo para todos y que el Padre Eterno nos guíe y nos guarde siempre. Gracias. Que así sea. Que así